para acá, voy a la presentación, después si vienen entrando les voy dando lugar. Les voy a repetir esto, que creo que por acá terminé, no recuerdo muy bien. Algunas de las reacciones que vamos a hacer sobre los monosacáridos. Ya los monosacáridos los vamos a escribir en lo posible y siempre la forma representativa o el monosacárido representativo es la glucosa, la vamos a escribir en su forma hemiacetálica. En caso que no supiéramos cuál es el anómero, no recuerdo si se los comenté en la clase pasada, pero se suele poner una línea como temblorosa así y al poner el oxidrilo acá. De manera que al ponerlo de forma plana, no estoy dándole ningún ángulo a ese oxidrilo. Entonces no estoy diciendo ni que es axial ni que es ecuatorial. No sé qué es. Lo que sí sé que es un hemiacetal, pero no sé la configuración de este carbono anumérico. En este caso tenemos la alfa, pero bueno, en caso de no quisiéramos asignarle a ninguno, lo podemos hacer así. ¿Para qué se hace la formación de éteres? Bueno, la formación de éteres se puede hacer con yoduro, con un halogenuro, o se puede usar en el caso de querer hacer la metilación, que se llama metilación exhaustiva, cuando metilo todos los oxidrilos tipo alcohol que tiene el monosacárido, podemos usar yoduro de metilo o sulfato de dimetilo en medio básico. Acá el óxido de plata lo que está haciendo es generando un poco ese medio básico, y lo que tenemos es simplemente una polarización del halogenuro, el alcohol ataca completito, y luego lo abstrae el medio básico que se genere, en este caso que no es el óxido de plata, generando el éter. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es la generación de un tetrametil éter en esta glucosa. Lo vamos a nombrar como 2, 3, 4 tetraoxo. Oxo me está indicando este oxígeno del metilo. Metil alfa de glucopiranosa. Cada vez le agregamos más cosas al nombre del monosacárido. En este caso, ¿se acuerdan que habíamos visto que era D por la familia, gluco por la glucosa, piranosa por el tamaño del anillo que generaba el hemiacetal, alfa, porque tenemos el anómero, la configuración del anómero es el carbono anumérico es alfa, y todo lo demás lo agregamos ahora porque metilamos. Algo que les comenté en la clase pasada y que en esta transparencia lo corregí, por eso lo quería mostrar, es que el oxidrilo anomérico no se metila en estas condiciones, porque el oxidrilo anomérico es hemiacetálico. Entonces, sabíamos que el oxidrilo anomérico podía entrar a formar un acetal, que en la química de los carbohidratos se llama glicósido. Pero ese glicósido se forma con un alcohol en presencia de, por ejemplo, ácido clorhídrico, que es lo que vemos, lo que vamos a ver después en un ejercicio que hay de determinación de tamaño de anillo, que se hace primero la generación del enlace glicosídico con metanol en presencia de ácido clorhídrico seco, y luego se metila exhaustivamente los oxidrilos del anillo. ¿Para qué sirve la metilación? Ya nos vamos a dar cuenta que se va a usar para determinar estructuras de mono y disacáridos. También podríamos hacer la acilación, que creo que también se las mostré en la clase pasada. En este caso es esterificar todos los oxidrilos, inclusive se va a esterificar el oxidrilo anomérico, y la idea de esterificar o acetilar, porque en este caso lo estamos haciendo con el híbrido acético, es generar un éster. En este caso, como estamos trabajando con la fructosa, que genera un anillo de 5 miembros de tipo uranoso, lo que vamos a generar es este penta-acetil beta-D-fructofuranósido, que en realidad se usa también para generar algún tipo de derivado, pero no tiene un mayor interés. También esto se puede hacer con un disacárido, no necesariamente solo con un monosacárido. Y las osazonas, que también creo que llegamos hasta acá el otro día, que requiere de 3 moles de fenilhidracina. Esto se basa en la química pura de los compuestos carbonílicos que reaccionan con derivados de amoníaco en medio ácido para dar, en este caso, ¿se acuerdan? Las iminas. La diferencia que tiene esta reacción es
la manera en que perdón, se produce, desaparece el oxidrilo del carbono 2 y se pierde además la quiralidad de este oxidrilo porque se genera ahora un enlace similar al que se produce en el carbono 1, mientras que del carbono 3 hacia el final de la cadena, el monosacárido queda como estaba inicialmente, no se afecta. Lo mismo sería para una hexosa, del carbono 3 en adelante no se altera, pero también se pierde en este caso la identidad de oxidrilo del carbono 1, generándose en los dos casos dos enlaces imina en el carbono 1 y en el carbono 2. Simplemente para entender cómo funciona esto, les voy a mostrar el mecanismo. Estas hidrazonas que se forman tanto en el carbono 1 como el 2 se llaman osazonas, pero serían fenilhidrazonas de un carbohidrato. ¿Y para qué se hacen? Como siempre que hacemos un derivado de amoníaco, sirve para identificar el carbohidrato. Ahora, acá tenemos un pequeño problema, que ¿cuál es? Que si yo digo que cambia, se pierde la quiralidad del carbono 2, acá se pierde la identidad del carbono 1. ¿Se acuerdan que la manosa y la glucosa son epímeros de carbono 2, es decir, difieren en la, en la orientación del oxidrilo del carbono 2? Entonces, la manosa y la glucosa, además del carbono 3 en adelante, son idénticos. Por lo tanto, van a dar la misma osazona. Y en el caso de la fructosa, ¿se acuerdan? Que tiene el carbonilo en el carbono 2, y que del carbono 3 en adelante es igual a la manosa y a la glucosa. Por lo tanto, también va a dar la misma osazona. Así que desde el punto de vista de identificarlo no nos estaría sirviendo, porque da la misma. Sin embargo, hay otros parámetros que podemos seguir, además del punto de fusión. Y unos son las estructuras cristalinas, que las vamos a ver, pero la más importante es la cinética de formación de las osazonas. Cada carbohidrato, a pesar de que dé la misma, tiene una cinética distinta, es decir, lo da en un tiempo diferente. Esto es, lo que vamos a tener que hacer es trabajar en condiciones estandarizadas por un protocolo, condiciones de temperatura, trabajar con un cronómetro y tomar el tiempo en el que aparezca el primer cristal, que podamos ver, porque hay cristales que son microscópicos y no los vemos, y a partir de ahí determinamos el tiempo en el que se forma la osazona de cada uno de los monosacáridos, en este caso de la manosa, de la glucosa, de la fructosa, de la ribosa, etc. Ahora, ¿por qué se forman o cómo se forman estos enlaces? Acá tenemos chiquitito el mecanismo, partiendo ya de la fenilhidrazona, es decir, que reaccionó el carbonilo, por ejemplo, de la glucosa, y en este medio, la base conjugada del ácido que estamos utilizando, lo que hace es generar un enol por abstracción de este hidrógeno alfa. ¿Sí? Este doble enlace de carbono-nitrógeno funciona como un doble enlace de carbono-oxígeno, y en realidad lo que está pasando es una tautomerización, digamos, donde lo que estamos transformando es este doble enlace carbono-nitrógeno, jugaría el rol de ceto, a enol. Cuando se llega a la forma enólica, nuevamente, la base conjugada, ya que usamos acá parte del protón del ácido, acuérdense que la reacción tiene que estar catalizada por un ácido porque los derivados de amoníaco son nucleófilos débiles. Entonces la base conjugada va a abstraer este hidrógeno para que se pueda formar un enlace doble carbono-oxígeno al tiempo que se empujan estos electrones para formar un doble enlace carbono-nitrógeno, generando la salida de un buen grupo saliente que se va a formar cuando migre este protón a través del agua del medio sobre este nitrógeno, generando anilina como grupo saliente. El producto que da, fíjense que tiene ahora un doble enlace carbono-nitrógeno en el carbono 1 y un doble enlace carbono-oxígeno en el carbono 2. Por lo tanto, cada uno de ellos puede añadir una fenilhidracina más, y aquí es donde se genera la osazona y desaparece la quiralidad, en este caso, del carbono 2. Y en el caso de la fructosa, la identidad del carbono 1. Fíjense que acá tenemos las osazonas, que en realidad lo que se llaman fenilhidrazonas
porque las osazonas llevan este nombre cuando en las hidrazonas del primer carbono y del segundo carbono forman un ciclo estable de 6 miembros a través de enlaces de hidrógeno. Y esto es lo que nosotros vamos a ver cuando, no lo vamos a ver, sino que quiero decir, estas son las estructuras reales de las osazonas y no de cadena abierta como se suelen escribir. Como pueden ver, dependiendo de cuál sea el monosacárido que les dio origen, acá tenemos las osazonas de la glucosa, de la galactosa, de la arabinosa y de la xilosa, dos hexosas y dos aldopentosas, y son bastante diferentes. Estos parecen pequeños panaderos, estos parecen agujas, estos son agujas más gruesas, y esto como si fuera un algodón. Así que también los podemos caracterizar por esas diferencias. La degradación de RAF es una reacción que se utilizó mucho en los estudios de determinación de estructuras de los monosacáridos. Esta reacción lo que permite generar un nuevo monosacárido a partir de otro por pérdida de un carbono en la cadena. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la de glucosa y la de manosa. Acuérdense que son epímeros de carbono 2, cambia la configuración de este carbono, y lo que se hace es una oxidación suave con agua de bromo y en presencia de hidróxido de calcio para que se genere, ¿se acuerdan? Los ácidos aldáricos, en este caso quedan como sal de calcio, tanto para la glucosa como para la manosa. Luego se utiliza un sistema que se llama tipo Fenton, que es un sistema oxidante degradativo, que se hace con agua oxigenada en presencia de hierro 3, es una reacción de óxido-reducción, en donde, por un lado, se oxida el oxidrilo del carbono 2, aldehído, y por otro lado se degrada porque se descarboxila en esta condición el carboxilato que se había generado. De manera tal que el carboxilato se pierde como dióxido de carbono, acá tenemos el acortamiento de la cadena de un carbono, y el oxidrilo se transforma en el nuevo carbonilo. Por lo tanto, en los dos se pierde la quiralidad del carbono 2, que ahora se transforma en carbono 1 y tiene hibridación sp2, y por lo tanto, de esta manera lo que les quiero mostrar es que los epímeros de carbono 2, por degradación de RAF, dan, en este caso, que son 12 aldoxosas, dan la misma aldopentosa. De la misma manera, ahora a esta arabinosa la podemos degradar nuevamente y vamos a tener la de 4 y de nuevo podemos degradar hasta llegar al gliceraldehído, que siempre son de la familia D. Por lo tanto, de la misma manera, ahora yo puedo alargar la cadena a través de otra reacción que se llama alargamiento de cadena de Kilian y Fischer, que de nuevo se basa en la química de los carbohidratos, de los carbonilos. Es la adición de cianuro en medio básico, que es ni más ni menos que la reacción de formación de cianhidrina. ¿Se acuerdan que se une el cianuro, el carbonilo pasa de Sp2 a Sp3, acá nos aparece un oxidrilo que, según Fischer, puede quedar a la derecha o a la izquierda, porque el cianuro puede atacar por encima o por debajo del plano del carbonilo, que es Sp2. Ese carbonilo ahora ya dejó de ser Sp2, se transforma en Sp3, y recuerden que el nitrilo se puede hidrolizar a ácido carboxílico. Dependiendo de la longitud de la cadena que tenga ese monosacárido, se puede formar un éster interno, el cíclico, que se llama lactona, y la lactona, una vez que se forma, se puede reducir con amalgama de sodio a pH ácido. De manera que agregamos un carbono por algo que ya conocíamos, que es toda esta parte de la química, y luego por una reducción específica del éster a carbonilo. Acá lo que yo voy a tener, por alargamiento de cadena, van a ser dos productos. Ahora lo vamos a ver más claramente acá. Y es como Fischer generó la famosa familia D. Lo que tuvo de excepcional lo de Fischer es que él supuso o propuso que la que después fue la glucosa tenía el oxidrilo del carbono 5 a la derecha, y que la fue generando toda la familia a partir del D-gliceraldehído. Entonces, cuando
se adiciona nucleofílicamente el cianuro, vamos a tener dos. Un producto que va a ser el que da por encima del plano y otro por debajo del plano, que acá lo representamos con los oxidrilos a la izquierda y a la derecha. ¿Se acuerdan que este no se ve alterado, por lo tanto se va manteniendo? Lo transformamos en ácido, se transforma en lactona cíclica, por eso se desplaza el equilibrio, porque es un ciclo estable, perdón. Y luego lo que se hace es una reducción específica. Y acá alargamos la cadena, y así como alargamos la cadena para obtener estas dos aldosas de 4 carbonos, la eritrosa y la treosa, podemos seguir alargando a las de 5 y así a las de 6, y ahí creamos toda la familia de las aldosas. Otra de las reacciones que utilizaron mucho todos los que estaban estudiando los carbohidratos fue la determinación de anillo que le hizo Haworth en 1926. ¿Por qué les interesaba tanto estudiar las estructuras? Porque la glucosa es el carbohidrato más importante para la vida de los animales y de las plantas. ¿Y cuál era el problema? Que sabían todo lo fabuloso que era y lo que hacían, pero no sabían la estructura. Entonces, toda esta inversión es para determinar fehacientemente la estructura de la glucosa. Y no solo la estructura, de saber cuál de los 8 aldoxosas de la familia D podía ser, sino de los 16, porque no sabían si eran de la familia D o de la L. Entonces, lo que hizo Fischer es poner el oxidrilo del último carbono quiral a la derecha y decir que todos esos tenían configuración D o R. Bueno, lo bueno es que después confirmaron que eso era cierto, 50 años después, y que esas configuraciones son absolutas. Entonces, de nuevo, tenían acá un problema grave que no sabían cuál era la glucosa. ¿Y qué hicieron? Bueno, no sé cuál es la glucosa. Entonces, una forma, primero se plantearon, cuando descubrieron que eran anemias fetales, sí, se formaban por un ataque intramolecular del oxidrilo 4, del oxidrilo 5, del oxidrilo 6, podía ser del oxidrilo 4, porque el oxidrilo 4 podía dar un ciclo, en el caso de la glucosa, un ciclo de 5, y el oxidrilo 6, bueno, uno de 7, qué sé yo, no estaban muy seguros. Entonces, a Haworth se le ocurrió hacer esto. Parte de una glucosa, cualquiera sea el anómero, completamente metilada por metilación exhaustiva, ahora en la próxima vamos a ver cómo se hace ese paso, luego hidroliza con un medio ácido diluido el enlace glicosídico, libera a este glicósido, es decir, deja de ser un acetal para volver a ser hemiacetal, y por lo tanto está en equilibrio con la forma abierta. Los únicos que van a quedar marcados con metilo son el 2, el 3, el 4 y el 6. El 5 queda libre. Si se trata con ácido clorhídrico, que es oxidante, va a oxidar tanto el carbonilo a ácido, como al oxidrilo 5 a carbonilo. Y luego, si se sigue tratando con ácido nítrico, el ácido nítrico va a ser degradativo oxidante. Y en este caso se va a producir la escisión, como esto es una acetona, que va a extinguir en el enlace 4,5 y en el enlace 5,6. De manera que voy a tener dos ácidos bicarboxílicos, que se obtienen como fragmentos y que a partir de estos fragmentos se puede deducir que el oxidrilo que estaba formando el anillo es el del carbono 5 y por lo tanto el anillo va a ser un anillo de 6 miembros. Acá lo podemos ver partiendo del anómero beta de la glucosa. Acá ven cómo se hace el enlace glicosídico, que es la formación de un acetal. Se trata con metanol, ácido clorhídrico seco, se forma el enlace, acá está puesto de nuevo con esta línea tembleque para no identificar claramente ninguno de los dos, y después se hace una metilación exhaustiva del resto de los oxidrilos con sulfato de dimetilo en medio básico. Ahora está todo metilado. Lo que uso es una estrategia de escisión del enlace glicosídico con ácido clorhídrico diluido para que se libere, se forme el enlace hemiacetálico y nos quede la forma abierta. Y como vimos antes, se hace el tratamiento con ácido nítrico
para que primero se oxide el carbonilo a carboxilo, el oxidrilo a carbonilo, y luego se produce la oxidación degradativa para obtener estos fragmentos que se evidencian que es el oxidrilo del carbono 5 el que forma el hemiacetal cíclico. Esto se los dejo para que lo lean ustedes, estas transparencias después si quieren las discutimos, pero justamente lo que hizo Fischer fue partir de una serie de suposiciones y utilizar fundamentalmente todas las reacciones que vimos hasta ahora. La degradación de Raff, la oxidación, el alargamiento de cadena de Kilian y Fischer, y suponer que el oxidrilo a la derecha en la familia D lo ponía como una suposición, y de ahí partió, y de ahí le dio que la glucosa era uno de las 8 aldohexosas de la familia D. Como les dije, 50 años después se determinó experimentalmente que la suposición de Fischer, que el oxidrilo a la derecha de la familia D, era exacta, y por lo tanto las configuraciones de las cuales él partió como una suposición eran exactas y eran configuraciones absolutas. Entonces se los dejo para que lo revisen ustedes y me lo consultan cuando quieran. Vamos a ver cómo se forman los disacáridos y vamos a prestar atención a unos pocos que nos son de interés. Bueno, un disacárido lo que va a formar es un enlace glicosídico donde interviene el carbono o el oxidrilo anomérico de uno y puede intervenir oxidrilos de cualquiera de los carbonos de otro e incluso el oxidrilo anomérico. Por lo tanto, este enlace glicosídico, que va a ser un enlace tipo acetálico, se va a extinguir en presencia de un ácido diluido, rindiendo los dos monómeros que formaban ese disacárido. En este caso, lo que podemos observar que este es un disacárido GA, siendo G cualquier monosacárido y A también, va a ser un disacárido reductor. ¿Por qué? Porque la segunda unidad que está formando este disacárido conserva el enlace hemiacetálico, por lo tanto esta parte va a estar en equilibrio con su forma abierta y puede, por ejemplo, reaccionar con un reactivo de Fehling. Puede ocurrir que no sean reductores, y ese es el primero que vamos a ver, que es el caso de la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, nosotros la obtenemos de la caña de azúcar, sin embargo, porque la caña de azúcar es nativa de América, mientras que en otros países la fuente del azúcar de mesa es la remolacha. La sacarosa está formada por dos monómeros diferentes, glucosa y fructosa, que están unidos por los oxidrilos anoméricos. Justamente al anularse los dos oxidrilos anoméricos formando un enlace glicosídico, a ninguno de los dos le queda el enlace hemiacetal como para estar en equilibrio con la forma abierta, por lo tanto la sacarosa es un disacárido no reductor. Si se acuerdan, en la clase pasada, el martes, yo les mostré la reacción de Fehling y había uno de los vasos en los que la sacarosa no daba reacción, quedaba el reactivo de Fehling azul, indicando que la sacarosa es no reductora. Bueno, ¿por qué es no reductora? Porque tiene comprometidos los dos oxidrilos anoméricos, uno de la glucosa y el otro de la fructosa, en el enlace glicosídico. Y algo interesante, además, es que ¿cuál es la configuración del enlace glicosídico? Porque la configuración del enlace glicosídico, al estar los dos oxidrilos anoméricos involucrados, va a depender de cada monómero. En este caso, va a ser alfa respecto de la glucosa y va a ser beta respecto de la fructosa. Acuérdense que la fructosa, por ser una cetosa, cuando se cicla, el carbono numérico es el carbono 2. Que da para arriba es beta, que va para abajo es alfa. Así que el enlace es alfa respecto de la glucosa, beta respecto de la sacarosa. ¿Y cómo lo diríamos? Es 1 alfa, 2 beta. La forma de nombrar a los disacáridos depende obviamente de la construcción de este disacárido
Entonces, en este caso va a ser 1, 1 alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranosa. ¿Sí? Respeto la familia, respeto el tamaño del anillo, lo mismo para este caso. ¿Cómo podemos deducir entonces la estructura, por ejemplo, de la sacarosa? Bueno, acá es donde vemos para qué nos sirve la metilación exhaustiva. Miremos, por ahora, vamos a ver esta vertical, después vemos esta parte. Si tenemos la sacarosa, que la podemos escribir como por Haworth, en este caso, no hay ningún problema. La sacarosa se puede dar vuelta, porque, digamos, en este anillo el oxígeno está en el medio. Acuérdense que en las exosas no podemos dar vuelta, porque estaríamos transformándolo en la familia N. La única forma de dar vuelta es que respetemos siempre la misma posición de los oxidrilos. Si no lo hacen porque no se animan y quieren hacer que se unan los dos oxidrilos anoméricos, se hace de esta manera. Se pone uno arriba y el otro abajo, y ahí no cometemos ningún error, ni no metemos la pata, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la unión glicosídica, y lo que se hace es metilar exhaustivamente, en este caso con sulfato de dimetilo. Se metilan todos los oxidrilos, ¿por qué? Porque son todos tipo alcohol, porque los anoméricos están ocupados. Si hidrolizamos, lo que vamos a tener son los dos fragmentos correspondientes a los dos monómeros metilados. Entonces vamos a tener la 2, 3, 4, 6 tetraoxometil de glucosa, y vamos a tener la 1, 3, 4, 6 oxometil de fructosa. Me tragué el tetra, perdón, de fructosa. De esa manera, reconociendo estos dos fragmentos, por cualquier método que puede ser espectroscópico, nos van a quedar libres los dos oxidrilos anoméricos. Eso evidencia que lo que está interviniendo en el enlace glicosídico son estos dos oxidrilos. También se podría tratar este enlace con una enzima específica, y en este caso tiene que ser muy específica, porque tiene que escindir el enlace, que tiene una configuración distinta para cada uno de los monómeros que intervienen en la formación del disacárido. Bueno, en este caso van a ver que una enzima es la invertasa, que puede hacer este trabajito. Lo interesante cuando ustedes hacen una prueba de Fehling sobre la sacarosa que da negativo, y lo van a hacer en el laboratorio, es que después van a tratar a la sacarosa que les dio negativo Fehling, la van a tratar con ácido, y después de un ratito le van a volver a hacer Fehling. Y se van a dar cuenta que ahora les da positivo. ¿Por qué? Porque ahora se liberó la glucosa, que es una aldosa, con su enlace diacetal libre, puede dar Fehling, pero la fructosa también puede dar Fehling, porque vimos que isomeriza en medio básico a glucosa hemanosa. Entonces, por hidrólisis se libera el compromiso del enlace glicosídico de los dos oxidrilos anoméricos y da Fehling positivo. Y por otro lado, podríamos hacer el método de oxidación con ácido peryódico, que acá vemos que están marcados cuáles son los oxidrilos que son adyacentes, que vamos a tratar con peryódico, y entonces estos dos adyacentes me dan dos aldehídos, estos me dan dos aldehídos, y el del medio me da el ácido fórmico que se libera. Así, ahora lo que tengo es un tetraaldehído, que si lo trato con agua de bromo, puedo tener un ácido tetrabásico, y luego también podríamos hacer una escisión parecido a lo que se hizo con ácido nítrico y estudiar los distintos fragmentos que da. Y son dos estrategias que pueden hacerse en forma separada o hacer las dos y acoplar los resultados para reforzar las evidencias experimentales. El otro disacárido que vamos a ver es la celobiosa. La celobiosa está formada por unidades de glucosa que tienen uniones beta 1,4. Es un disacárido reductor porque el segundo mantiene el enlace diacetal intacto y deriva de la hidrólisis de la celulosa. Hidrolizando la celulosa, antes de que se llegue a la glucosa, se llega a este disacárido. Como les dije, es reductor, y la forma de nombrarlo
sistemáticamente, podemos obviar en este caso, porque el único que está imponiendo la configuración es el carbono 1, podemos obviar el 1 y entonces decir, nombrarlo como 4O, donde O es este enlace glicosídico, beta de glucopiranosil, beta de glucopiranosa. Una forma de nombrar a la celuliosa de manera sistemática. La maltosa es el equivalente, pero con uniones alfa 1,4 que se obtiene por hidrólisis enzimática o ácida del almidón y también es reductor. Acá vemos que la diferencia está fundamentalmente en la configuración de este enlace y lo vamos a nombrar de manera análoga cambiándole el alfa. 4-oxo, alfa D, glucopiranosil, D, glucopiranosa. La lactosa es el azúcar de la leche. También es un disacárido reductor, pero en este caso está formado por dos monómeros diferentes, la galactosa y la glucosa. Si se acuerdan, la galactosa es el prímero de la glucosa, en tanto que el oxidrilo del carbono 4 en la galactosa es axial, mientras que en la glucosa es ecuatorial. Es decir, la configuración es diferente en el carbono 4. Entonces, acá lo que tenemos es un enlace beta, y de nuevo lo vamos a nombrar de manera análoga. 4-oxo beta de galactopiranosil de glucopiranosa. Este enlace puede escindirse por una beta-galactosidasa, una lactasa, y también puede escindirse por tratamiento químico con ácido diluido. Lo que es interesante de la lactosa es que nosotros consumimos leche con lactosa, pero el problema es que la lactosa nosotros no la podemos asimilar como asimilamos la glucosa. Entonces, algo tiene que pasar para que podamos usar este azúcar que está en la leche. Debe convertirse entonces en glucosa. Y esto lo hace una enzima que se llama epimerasa, que lo que hace es transformar la configuración del carbono K4 de la galactosa de axial a ecuatorial. Al hacer esto, la convierte en glucosa que ya la podemos asimilar. La ausencia de esta enzima, que puede ser una afección que pueden tener muchas personas, es lo que produce la galactosemia. Pero también necesitamos, ¿se acuerdan que lo vimos al principio, que en distintas partes, cuando consumimos carbohidratos, en la saliva, en el estómago, en el intestino, actúan enzimas que van degradando los carbohidratos hasta los monómeros, en este caso la glucosa. Entonces, además de esta enzima, de esta epimerasa, necesitamos una enzima que escinda el enlace glicosídico, que es la lactasa, y que se produce en el intestino delgado. Rompe el enlace beta 1,4 y es la que finalmente nos permite consumir la galactosa, después cuando se transforma en glucosa, y la glucosa que proviene ya de la lactosa. Sin embargo, puede ocurrir que esta enzima no esté en suficiente concentración o directamente que no exista, y es lo que produce la intolerancia a la lactosa, que la gente que consume y no sabe que tiene esta condición, lo sufre bastante porque trae inconvenientes un poco desagradables. En el caso, por ejemplo, de los animales, de los perros, y los gatos van perdiendo esta enzima cuando se vuelven adultos, y bueno, acá les pongo, para el que quiera leer y practicar un poquito inglés, un poquito de información sobre la intolerancia y sobre la galactosemia. Nosotros nos pasamos hablando de los hidratos de carbono como fuentes de energía, pero también enseguida los relacionamos con el poder endulzante. Bueno, acá lo que vemos es una escala relativa, donde la sacarosa tiene un valor arbitrario 1 y todos los demás están referidos a ella, y lo que podemos identificar claramente es que la fructosa tiene una mayor capacidad de endulzar o endulzante que el azúcar de mesa. La fructosa es el azúcar que se usa en preparaciones, dulces, justamente para gente que no puede consumir azúcar, que tiene diabetes
o alguna otra afección que no le permita consumir azúcar, es más caro, pero se usa menos porque endulza más. Fíjense que el resto, la glucosa, la maltosa, inclusive la lactosa, endulzan bastante menos. Por el contrario, los endulzantes artificiales, estos son los más conocidos, la sacarina y el aspartamo, endulzan mucho más, pero significativamente más, 450 veces y 160 veces más que el azúcar de mesa. Por eso es que se usan en concentraciones tan pequeñas. Siempre hubo algún tipo de sospecha sobre estos endulzantes artificiales que podían afectar de alguna manera a la salud. Desde hace una decena de años tenemos la suerte de tener un edulcorante que es de origen natural, que es la stevia, que se obtiene de una planta que se llama stevia rebaudiana, que se encuentra, de hecho, en Argentina, en la zona del noreste, hay muchísimo de la stevia, y contiene en las hojas el esteviol, que se encuentra unido por un enlace glicosídico a la glucosa para formar el esteviósido. Pero no tiene la glucosa ni la sacarosa suelta, digamos, de una manera un poco grotesca. Y tiene la capacidad de endulzar entre 250 a 300 veces más que el azúcar de mesa. A partir de este descubrimiento y de la purificación del esteviol y del esteviósido, ya hay en el mercado bebidas, además del endulzante, bebidas y preparaciones que contienen stevia. Desde hace más de 10 años, la stevia fue aprobada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos y se la considera lo que se llama una sustancia GRAS, que viene del inglés de Generally Recognized as Safe, es decir, es seguro consumirlo, y por eso tiene un mercado tan amplio actualmente, que se utiliza ya en preparaciones y en endulzantes. Vamos a ver algunos oligosacáridos, al menos uno porque lo tienen en un ejercicio de la guía, y algunos polisacáridos de interés, y con esto estamos terminando. Entre los oligosacáridos son los que tienen entre 3, 10 y 15 unidades monoméricas, y de ahí en adelante los llamamos polisacáridos. Acá me olvidé Bueno, esta es la rafinosa, que está formada por galactosa, glucosa y fructosa. La rafinosa se encuentra en granos, en legumbres o por ejemplo, arvejas, y es muy indigesto para nosotros. Y entonces puede llegar a producir meteorismo y liberar gases tales como hidrógeno, dióxido de carbono y metano, lo que puede llegar a ser realmente incómodo. Una vez que llega a la flora intestinal, el intestino grueso va bien, pero si no, puede llegar a ser muy molesto. La galactosa está unida a la glucosa por un enlace glicosídico beta, en tanto que la glucosa está unida a la fructosa por un enlace glicosídico alfa respecto de la glucosa y beta respecto de la fructosa. Quiere decir que si nosotros tuviéramos una enzima que pudiera escindir el enlace beta-galactósido, se va a liberar galactosa y por el otro lado se va a liberar sacarosa, ¿sí? Porque este es justamente el disacárido que representa la sacarosa, que es alfa respecto de glucosa y beta respecto de fructosa. Se los comento porque algunas de estas evidencias son las que tienen en el ejercicio de la guía. Los polisacáridos, como les dije, los vamos a considerar aquellos que están formados por un número mayor a 10 de monómeros, que pueden ser o bien homopolímeros de un solo monosacárido o combinaciones. Ya los vamos a ver. Están unidos entre sí por enlaces glicosídicos que pueden estar formados, como ven acá, por el carbono anomérico de uno y oxidrilo de otro, o por carbonos anoméricos que se unan entre sí
pero eso es un poco más difícil de encontrar en los polisacáridos. Algunos son de reserva, como vimos en el caso del almidón y del glucógeno, y otros estructurales, como en el caso de la celulosa, que es un polisacárido estructural con enlaces glicosídicos beta 1,4 y se va repitiendo, es lineal y tiene la capacidad de generar interacciones de hidrógeno entre cadenas, lo que hace que sea una estructura cristalina muy cerrada, insoluble y muy fuerte, lo que le va a permitir formar parte de una estructura. En la estructura, por ejemplo, de las plantas lignocelulósicas, no solamente hay celulosa, sino que hay también la celulosa, debido a estas interacciones de hidrógeno, puede sufrir tracción y se puede hilar. La celulosa fue el primer polímero natural que se transformó en sintético o semisintético, y en este caso por reacciones muy simples, aprovechando la química que tiene este polisacárido. Se aprovechó que se podían oxidar con mezcla sulfonítrica los oxidrilos y obtener nitrocelulosa, que se podían acetilar, como les mostré hace un ratito, que se pueden acetilar, y entonces se puede formar el acetato de celulosa, que se puede hilar por tracción, como tienen puentes de hidrógeno, podemos traccionar para que se formen fibras, y se forma una fibra conocida como rayón, y otra fibra que se forma por tratamiento de sulfuro de carbono, que es la viscosa. Estas son fibras sintéticas que las habrán escuchado, ahora no se usan tanto, porque la fibra que se usa es el algodón, que es celulosa, que es una fibra natural. Lo que se hace en la celulosa se la tracciona, se la merceriza, que es el término que se usa para transformar en fibra textil, y ahora se usan mucho más estas fibras, o fibras sintéticas de poliamida o poliéster, que las fibras basadas en celulosa, aunque siguen teniendo su mercado. El almidón, por su parte, es un polisacárido de reserva, en este caso para los vegetales, y se van a encontrar en las semillas. También está formado nada más que de glucosa, pero a diferencia de la celulosa, el almidón tiene dos fracciones, una fracción lineal y una fracción ramificada. En la fracción lineal, los monómeros de glucosa están unidos por enlaces glicosídicos alfa 1,4 y se llama amilosa. Y en la amilopectina, la parte lineal es similar a la amilosa, pero cada un determinado número de monómeros que se unen en forma lineal, aparece una ramificación 1,6. En general, la proporción de estos dos componentes en el almidón va a depender de la fuente de origen. Entonces, pero en términos generales se puede decir que va a haber un 10 a 20% de amilosa y un 80 a 90% de amilopectina. Pero el almidón se puede sacar de distintas fuentes, como de papa, ustedes conocen el almidón de maíz, la maicena, el almidón de mandioca, etc. Las enzimas que pueden extinguir estas uniones son las alfa-glucosidasas o glicosidasas. Nosotros ya vimos que están las alfa-amilasas que se encuentran en la saliva, pero también se encuentran en el intestino delgado, y lo que pueden es escindir al azar los enlaces alfa 1,4 e incluso alfa 1,6 para que la glucosa se encuentre disponible cuando la consumimos por dieta. La amilosa, que es la fracción lineal, es soluble y está formada por entre 1000 y 2000 unidades de glucosa. Si bien es lineal, no podemos considerar que el polímero va a ser como una fibra, sino debido a su alta masa molar, se va a encontrar enrollado formando una hélice. Y justamente el hecho de que pueda formar esa hélice es donde se puede introducir el trillo-duro o pentayoduro, generando un complejo de coordinación de color azul que nos evidencia la presencia de almidón. Acá es el trillo-duro o pentayoduro color pardo, y luego con el almidón se torna azul. Lo que es interesante es que nosotros podemos partir de almidón, que tiene amilosa y amilopectina,
y se va a teñir de azul inmediatamente. Y luego lo que vamos a ver, que si hacemos un tratamiento de hidrólisis, ya sea enzimática o ácida, como se va a ir rompiendo la amilosa y también la amilopectina, pero amilopectina hay más, este complejo se va rompiendo y va a ir desapareciendo la coordinación del yoduro con esta hélice que se va extinguiendo, entonces el color va a ir desapareciendo. Esta es una de las prácticas que van a hacer en el laboratorio. En este caso se empaqueta, se digiere un poco más lento por este empaquetamiento, a diferencia de la amilopectina, que no se empaqueta tan bien porque por el hecho que tiene estas ramificaciones que le impiden un empaquetamiento eficiente. Está formada por muchas más unidades de glucosa, tanto la parte lineal como las zonas ramificadas. Como les dije, es la fracción mayoritaria de los almidones. La amilopectina se parece mucho al glucógeno, que es el polímero de glucosa que se utiliza como reserva de energía en los animales. Está mucho más ramificado, fíjense que acá es una representación donde se pueden ver muchas ramitas que sale de una ramita madre, y se encuentra como reserva en el músculo y en el hígado. En el hígado también se sintetiza el glucógeno. La diferencia es que en el músculo el glucógeno solamente almacena glucosa para las necesidades del músculo, mientras que en el hígado el hígado es mucho más generoso y lo que hace es mantener la glucosa, los niveles de glucosa en sangre, y también es el que va a proveer la glucosa para las necesidades globales del organismo. Acá entonces podemos ver el glucógeno con la parte lineal con enlaces 1,4 y ramificaciones 1,6 que aparecen mucho más frecuentemente que en la amilopectina. Esto hace que se empaquete muy mal, justamente fíjense cómo está, esto no tiene una estructura empaquetada, y este hecho de que no se pueda empaquetar eficientemente hace que sea fácilmente degradable y que pueda aparecer que puedan proveer rápidamente de glucosa. Yo les cambié esta de lo que tienen, por eso les decía que está bueno si pueden después cambiar el archivo que tienen por este, porque se ve mucho mejor y se explica mejor la degradación del glucógeno para proveer la glucosa. El glucógeno, como ven acá, tiene estas ramificaciones y es a partir de las ramificaciones y de estos extremos no reductores que van a actuar una enzima, que es la glucógeno fosforilasa, que lo que va a hacer es escindir las uniones alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, ahora se los muestro más, se ve acá mejor. Este es un extremo no reductor, acá podemos tener ramificaciones también. Entonces entra la fosforilasa, que escinde este enlace, fosforilando la glucosa en el oxidrilo anomérico y dejando al glucógeno acortado en una unidad de glucosa. Esta glucosa fosforilada en el carbono 1 va a sufrir una conversión desplazando el grupo fosforilo del carbono 1 al carbono 6 para tener la alfa-D glucosa 6-fosfato que va a entrar en los ciclos metabólicos y ahí nos va a proveer justamente la energía que estamos requiriendo. La fosforilasa actúa por la zona lineal hasta que se encuentra con una ramificación. Cuando se encuentra con la ramificación, la fosforilasa no sabe qué hacer. Ahí ya no puede actuar, entonces llama a una enzima desramificante. Esta enzima desramificante tiene dos acciones. La primera, agarra la ramificación y transfiere parte de esa ramificación a otra ramificación o a la cadena principal. ¿Sí? Lo pasa a otro lado. Y deja acá un residuo de glucosa que queda en esta ramificación, y entonces ahí sí actúa porque este tiene un enlace glicosídico 1,6. Entonces ahí lo que hace es escindir ese enlace 1,6. ¿Qué hace? Libera la glucosa y deja ahora a un polímero
de unidades de glucosa con iones glicosídicos 1,4 desramificado, ¿sí? Por lo tanto, la fosforilasa puede venir, tranquilamente y empezar a actuar sobre este porque ya no tiene ramificaciones. Y luego lo que hace que se liberó, se fosforila, no importa por quién, y de nuevo va a poder entrar en un ciclo metabólico. Entonces, de esta manera es que funciona la degradación del glucógeno en el hígado para proveernos la glucosa necesaria para que funcionemos. Un polímero distinto o formado por unidades estructurales diferentes es la quitina. La quitina está formada por unidades de N-acetilglucosamina. La glucosamina es similar a la glucosa, en la que se reemplazó en el carbono 2 un oxidrilo por amina, y ahora está acetilada. Este polímero está unido por enlaces glicosídicos beta 1,4 y es el que forma las estructuras o exoesqueletos de crustáceos como langostas, cangrejos, etc., o algunos bichitos, algunos insectos. Tiene una estructura muy, muy fuerte, es una estructura que no es higroscópica, es muy poco higroscópica, y que se puede desacetilar total o parcialmente para generar un polímero que está formado por unidades estructurales de glucosamina, que se llama quitosano. El quitosano se utiliza en varios campos de la medicina, de los materiales, pero últimamente, tal vez lo hayan escuchado en algún programa de televisión, se utiliza como fibra textil para la construcción de barbijos y de ropa que se ha usado para anti-COVID, porque además de la acción de este grupo amino, que tiene acción antimicrobiana, si se lo combina con nanopartículas de plata que tienen acción antimicrobiana y han demostrado tener también acción antiviral, nos permite tener un tejido funcional. Es un tejido que además de generar una prenda, haga que esa prenda tenga una función específica. Finalmente tengo dos más para mostrarles que me parecen interesantes porque algunas veces los hemos escuchado. El ácido hialurónico, seguramente lo escucharon, cuando se habla de cosmética, de hecho hay shampoos ahora también con ácido hialurónico, o cuando se habla de medicina estética en los rellenos. El ácido hialurónico es de origen natural, se encuentra en el tejido conectivo, en el líquido sinovial, lo que hace es lubricar las articulaciones, en el humor vítreo del ojo, y como pueden ver está formado por dos monómeros diferentes. Uno es el ácido glucurónico, que yo se lo mostré en la clase pasada, que se formaba por oxidación enzimática del metilol, de la glucosa, y por la que acabamos de ver recién, por la N-acetil de glucosamina, formando un enlace beta 1,3. Esto también me pareció interesante porque hasta ahora estamos viendo todos 1,4, 1,4, pero también hay enlaces 1,3. El hecho de que se utilice como relleno, por ejemplo, y que sea de origen natural, hace que sea biocompatible, es decir, que el cuerpo no lo rechace, y que con el tiempo pueda difundir sin que traiga ningún tipo de afección colateral. La cantidad de carboxilos y de oxidrilos que tiene hace que absorba bastante humedad y que por eso sirva como relleno. Y finalmente, a ver si no lo puedo pasar, me lo está dejando pasar, ahí está, perdón, no pasaba. Y finalmente la heparina, fíjense que es un polisacárido un poco difícil de determinar la unidad repetitiva, porque tiene distintos grupos funcionales, que se van repitiendo a lo largo de la cadena, entonces no es fácil. No siempre, por ejemplo, acá los sulfonatos están en la misma posición, los carboxilatos tampoco. Entonces es algo complejo como polímero, pero se los quería mostrar, porque también se usa mucho en medicina, como anticoagulante y antiplaquetario. Es decir, se suele decir que hay personas que están heparinizadas
después que tienen alguna condición o alguna afección en la que hay que impedir que eh, se formen depósitos de, de plaquetas o se formen trombos. Entonces por eso se dice que están heparinizada. Bueno, fui de lo más rápido, fui más rápido de lo que pensaba. Eh, Nos queda una hora de clase, si ustedes quieren podemos ver algo de, ya sea de este tema o de temas anteriores que tengan dudas. Hagamos una cosa, tomemos 5 minutos de pausa y nos encontramos y ahí me dicen qué quieren hacer, así aprovechamos la hora. Si no, empezaría con el tema de lípidos, pero me parece que podemos aprovechar ya que esto es... Acuérdense que llego hasta nada más que monosacáridos para el parcial, la parte de disacáridos y polisacáridos no entra en el parcial, que sería lo de esta teoría. Yo hice un repaso de reacciones porque me parecía que valía la pena repasarlos hoy. Eh, Tomamos 5 minutos hasta las 2:05, 2 pasaditas, son 2:02, y ahí me dicen qué quieren hacer, ¿sí?
Bueno, no sé qué pensaron, qué quieren hacer. ¿Quieren que hagamos un repaso? ¿Quieren consultar? Estoy disponible para lo Profe, que sea. Sí, decime, por favor. no, yo a la clase entré creo que 10 minutos tarde, pero quería hacerte una consulta sobre los laboratorios presenciales. ¿Son la semana que viene? Los laboratorios empezaron ya hace una No, semana. no, no, pero viste que en el cronograma no está como que había laboratorios. No, sí, está. Lo que pasa es que yo les mandé el cronograma nuevo. Sí está, o no les llegó, chicos, pero yo se los mandé No, o porque sea, tenemos un... yo tenía A ver, entendido. tenemos un problema. Yo no tengo problema. Miren, a ver, pónganse de acuerdo ustedes. Porque la verdad que no se puede conformar a todo el mundo y a nosotros nos está resultando sumamente difícil hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos gente que se va de viaje y pretende que nosotros terminemos antes. Si quieren irse de viaje y que terminemos antes, tenemos que hacer laboratorio la semana que viene. Entonces, bueno, la verdad que decidimos hacer laboratorio la semana que viene para que no sigan molestando con que me voy de viaje, que yo tenía otro compromiso. Se ve que les interesa poco la facultad. Entonces, parece que tienen compromisos más interesantes. Y a nosotros, la verdad, que nos cuesta mucho hacer los laboratorios al mismo tiempo que estamos dando clases, que estamos tomando exámenes, que estamos tomando libre, que estamos tomando final y que estamos tomando concurso. Entonces, todo ese trabajo también lo tenemos. Y queremos que ustedes se den cuenta que, bueno, para hacer el sacrificio lo hacemos todos. Así que la semana que viene hay laboratorio. Claro, o sea, yo no, o sea, no sabía que había gente que había pedido, digamos, tener, o sea, adelantar la fecha de los laboratorios. Yo, por ejemplo, no soy de Mar del Plata, tendría que viajar el jueves para el parcial, que No, pero es, supuestamente es presencial, y el sí. miércoles al laboratorio. Entonces quería saber, digamos, Vos quedate si en tranquila, realidad Brenda, está. porque yo les avisé recién que el Bedel, por ahí no estabas, no me confirmó el aula. Entonces, si para mañana yo no tengo noticias del Bedel, seguiremos haciendo el parcial virtual. A mí me parecía que era una oportunidad para que ustedes vinieran y cuando hicieran el parcial consultaran a medida que estaban haciendo el parcial y no esta forma virtual que suele ser bastante antipática. Pero la verdad es que antes de hablar, de volver, acabo de abrir el correo y el Bedel sigue sin contestarme. A mí me hubiera gustado darles hoy a una semana para que todos puedan prever qué hacer en su semana y el tipo no me contestó. Yo ya magia no puedo hacer. Si él no me da el aula, yo no puedo ir de ocupar un aula. Así que bueno, yo mañana les mando un correo como hago siempre y les confirmo si me llegara a decir algo. Pero Sí, si yo veo porque que hay gente serían que... 2 días que, por ejemplo, yo y creo que hay unos chicos más también, es que se nos Ajá. complica viajar. O sea, yo, por ejemplo, entre ida y vuelta por día tengo 2.000 pesos y llego a las 10:30 de la noche a mi casa. Y No, salgo no, a si las 7 de acá. parece, aparte me Entonces, parece... como, Bueno, perdón, ves que no sabía, Manuela. Chicos, a ver, les mando un correo hoy y tomamos la decisión. Son 30 ustedes. Están viniendo 11 y 12 a las clases, nada más. Lamento por los que no vienen. Vamos a tomar la decisión con los que vienen virtualmente, pero vienen. Y entonces, bueno, chicos, no se preocupen. Mañana mando un correo que lo hacemos virtual. Yo no, justamente, por eso a veces puedo llegar a ser cargosa mandándoles cosas, pero porque quiero que no les resulte, primero, ni estresante, mucho menos costoso, porque seguramente que se los pagan sus padres y la verdad que mantener un chico afuera no es lo mismo cuando vos ya decís, bueno, le pago el departamento, que es costoso, pero ir y venir es muy caro ahora. Entonces, yo eso se los quiero, justamente ese compromiso no lo quiero tener, eh, no quiero que asuman eso y seguimos haciéndolo virtual y entonces ustedes vienen al laboratorio, nada más, listo. Pero les decía esto porque si nosotros dejamos de hacer el laboratorio, les explico, el planteo es este, los que rindan el recuperatorio van a pedir lo mismo, porque van a perder el laboratorio si no. Por lo tanto, son 2 semanas sin laboratorio, terminamos el 20 de diciembre. Los jefes me dijeron de todo menos linda. Entonces, no es una decisión mía, es decir, yo pongo la cara acá y asumo todas las trompadas, pero yo tengo que decidirlo con mi equipo de trabajo porque son los que hacen la materia. Entonces, este año trabajamos todos desde febrero.
que vinimos dando todo el laboratorio, incluida yo, pues yo di no solo los de la 2, sino también estuve en biólogos. Entonces estamos cansados, no les puedo pedir más. Si ustedes están de acuerdo, lo único que les pido es que tratemos de hacer los laboratorios para terminar y festejar todos el fin de año, a lo sumo la primera semana de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, si queda así, sí, porque No, sería no, más cómodo. está bien, y me parece bien que lo digas, y si el resto está de acuerdo, mando un correo y le agradezco al Bedel por no haberme dado un aula. Pero bueno, también les digo que a partir de, para que lo vayan viendo y deseando a que todos les vaya bien en la materia, vamos a retomar los finales presenciales, es decir, poco a poco vamos a ir haciendo toda la materia presencial. Inclusive yo había pedido un aula y no tienen aulas o no se quisieron con las aulas, no sé. Bueno, como para dar algunas clases presenciales con ustedes y tampoco. Así que, no sé, ¿quieren aclarar alguna cosa más sobre el examen, sobre los trabajos prácticos? Ustedes díganme qué es lo que necesitan que les quede claro para seguir, para terminar bien y sin ningún estrés. La idea es que no terminemos todos locos ni estresados a fin de año. ¿Quieren que repasemos algo de esta teoría? Que eso no les haya quedado claro, no me refiero a esta teoría del día de hoy, sino de la clase anterior. Profe, yo tengo una duda, pero es de el tema anterior de proteínas. No sé si se puede ver algo de eso. Sí, quieren, bueno, de esto no, quieren, saco y pongo, ¿necesitas que ponga la presentación? No, o sea, dime. ¿Viste cuando hacemos los equilibrios del guión con las dos cargas y cuando le agregas base o ácido, qué sé yo? En caso de que tengamos en el grupo R un grupo alcohol, no hay otro pKa, ¿no? A ver, lo que vos tenés que pensar es si ese alcohol va a tener una característica ácido-base. Si es un alcohol, el alcohol tiene un pKa de 16. Obviamente que no va a contribuir en los equilibrios, porque los equilibrios que estamos considerando son grupos funcionales que tengan pKa que estén dentro de los valores donde están los cambios de pKa de los grupos funcionales ácido y amino. Claro, entonces, sí, un pKa muy relativamente bajo. Claro, vos lo que vas a tener ahí son los otros ácidos carboxílicos que puedan aparecer en la cadena lateral, como en el ácido glutámico, el ácido aspargico, o grupos amino. Claro, también en la lisina, que tiene un grupo amino, que ese también tenía 3 distintos pKa. Claro, en el carbono 6 de la lisina, o tenés en la arginina, que tienen otros grupos con características básicas, o tenés los sulfidrilos, o tenés la tirosina, que tiene un fenol. Claro. Pero fíjate que vos, no me acuerdo en qué parte de la, esperé que igual lo voy a buscar porque no me cuesta nada buscarla. Fíjate que cuando en la presentación, ¿no? agarrá un libro, ¿sí? También no muerden, que están las tablas que yo les propongo, ya la encontré, así ya la saco esta. Quería mostrarles las tablas. En las tablas tenés los valores de pKa, que son los valores que vas a usar, básicamente. Es decir, los pKa o pKa, pKb, no sé. Acá no, acá. ¿Ves? Fíjate. ¿La están viendo? Perdón, sí. No, estamos viendo la primer filmina. Bueno, ahora ya. A ver, ahí, esperen que lo presento desde la presentación. Ahí. Ahora sí. Si te fijas, ¿ahora lo ven? Sí, ahora sí está. Sí, ahí lo vemos. Que tenés acá, dependiendo de quién sea, digamos, el grupo R, ¿no? Acá tenés algunos, como la tirosina, que tiene otro pKa, pero porque la tirosina tiene un fenol. O acá la cisteína, ¿por qué? Porque la cisteína tiene un sulfidrilo. O el ácido aspartico, que tiene otro carboxilo, como el glutámico. Y acá los básicos, los tenés en la histidina, la arginina y la lisina. Entonces, esos son los grupos que vos vas a considerar para hacer estos equilibrios que tenemos acá.
porque acá vos vas cambiando y los valores de pKa que vos tenés perdón, vuelvo para atrás y te muestro. Fíjate que los valores de pKa para los que son neutros varían en el rango de 2 y pico y de 8 a 9, 10 y pico. Entonces vos tenés que buscar que estén ahí. Ahora, si estoy en 16... Claro, sí, es muy alto como para... No, claro, yo pensé que por lo menos se ponía igual, pero... No, porque no afecta. Claro. En realidad vos estás en un... Esto vos tenés que pensar en un rango de pH que varía entre 1 y 14 como mucho, ya 14 es un montón. Claro, sí, está bien. No te sirve. Pero cuando vos vas acá, que haces me fui al cuerno como vos siempre, cuando haces los equilibrios, lo que vos vas a... Voy a dejar de presentar, así vuelvo más rápido. Lo que vos vas a tener que tener en cuenta en qué rango estás haciendo los equilibrios. Si no, podrías poner cualquiera, pero no. Entonces acá tenés, por ejemplo, los grupos que van a afectar justamente según estén en las cadenas laterales. Entonces la lisina, la arginina, la histidina, la tirosina, que son los que tienen alguna característica ácido-base en el rango de trabajo. Bueno, acá tenés, esto es un neutro, pero cuando lo haces en otro que no es neutro, como el ácido glutámico o el glutamato, vos lo que tenés es un pKa, después el pKa de la cadena lateral, y el último pKa, que es el del grupo amino. Entonces tienen que Claro, sí, o sea, me tendría que haber fijado y darme cuenta que el gráfico en realidad tiene hasta pH 14 como máximo. Claro, tiene que intervenir en la zona de trabajo, que es lo que uno... Y acá es como exagerado, pero si vos te pones a pensar, vos buscas que las proteínas o los alfa-aminoácidos, ¿cómo trabajan a pH fisiológico? Ya por cuando trabajas a pH muy alto o muy bajo, lo que estás haciendo es poder llegar en el caso de estructuras complejas como de las proteínas, en realidad es desnaturalizarlas a pHs extremos. Entonces, normalmente no se trabaja a pHs tan altos como 14 o 1, sino que siempre estás un poquito más abajo del más bajo y un poquito más arriba del más alto, del pK. ¿Alguna pregunta más de esto, de lo que sea? Porque los busco y si no agarro y empiezo a dibujar en el PowerPoint, no hay ningún problema, chicos. Si tienen algún problema también que les quedó ahí medio colgando. Creo que en los temas que les puse me comí polímeros. Me parece que me lo comí. Ahora que estoy pensando, repasando la lista. Después se los vuelvo a poner, no me olvidé. Bueno, no sé, a ver, yo si quieren Lo que sí me interesa, tienen muy poquitos laboratorios hechos al momento del parcial, pero las reacciones que se usan, por ejemplo, acá para las proteínas, para los aminoácidos individuales, ténganlas en cuenta, porque por ahí se plantea algún ejercicio donde dice que tienen un aminoácido que le da positivo la reacción con ácido nítrico, o le da negativa la reacción no sé, de Pauli. Entonces, por lo menos repasen eso, porque si no, ustedes lo asocian con el laboratorio, pero no es necesariamente de laboratorio, ¿sí? Acá, o que le da la reacción con sulfuro perdón, con acetato de plomo, acetato plumboso le da negativo. Sepan de qué le están hablando, de qué reacciones se les está hablando para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Lo mismo con los hidratos de carbono, les puede decir, no sé, tiene un monosacárido que que se genera por alargamiento de cadena de Killian y Fischer. No le van a decir de Killian y Fischer, por alargamiento de cadena, por tratamiento con cianuro, etc. Repasen ese tipo de cosas que son los ejercicios que se van a tomar, son tipo los de la guía. Bueno, no se me ocurre más que les puedo decir, así que los puedo ayudar. Les pregunto, no sé si alguno abrió el de aminoácidos y proteínas, si se oía bien la grabación.
No tengo a nadie acá, me parece que haya abierto. Bueno, espero que sí, y voy a tratar de subirles en un rato, pero más tardar por ahí a la noche, que hay menos ruido, porque estos días salía con fondo de ruido de obra de acá al lado de mi casa. Por ahí lo grabo a la noche y se lo subo para que lo tengan mañana disponible. Entonces, si estamos todos de acuerdo, quedamos que lo hacemos virtual para no causarle, para que no sea en perjuicio de nadie económicamente, ni tampoco, me parece, por estrés. Entonces, tranquilos, vamos a hacerlo virtual. Bueno, si no tienen nada nuevo para contarme, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Gracias, profe. Dale, profe. De nada, mándenme cualquier consulta, no lo duden. Dale, Hasta luego. gracias. Chao, chao. Gracias.